amigos, aquí estamos en este lugar el día 17 de diciembre. Vamos a estar con Armando de Armas. Bienvenido a este momento de hoy. Muchísimas gracias, Gloria, por esta invitación y por esta oportunidad de hablar. Sí, este es el preámbulo y es un poco que la idea de que ustedes sepan a qué van a venir el 17 de diciembre aquí al Café de Metro, donde he sido invitada por Armando a hacer la presentación de su obra. Va a estar también Andrés Reinaldo con la presentación de uno de sus libros, que también, de eso les va a hablar muy pronto, pero en la parte que a mí corresponde yo haré un poco el análisis de sus 10 libros publicados y algunos que están por ahí que en algún momento saldrán. Así que esta es el preámbulo de lo que ustedes, de cierta forma, también van a tener la posibilidad de convertirse en protagonistas el día 17 de diciembre aquí en Café de Metro. Bueno, es innegable que hay mucho ruido alrededor, pero de todas formas, le pedimos a ustedes un poco de paciencia, no nos vamos a extender mucho porque la parte más importante la vamos a exponer el día 17 de diciembre. Pero por lo pronto, yo le digo a Armando, ¿con qué se van a encontrar tus invitados ese día? Bueno, primero con un café espectacular, de los pocos que hay en Miami con este estilo europeo, más que europeo, austriaco. Lo que pasa es que no se puede ver muy bien en la cámara, pero bueno, es un lugar muy acogedor, al que yo he acostumbrado a venir por años. En fin, que eso es lo primero. Y lo segundo, tú vas a hacer una exposición acerca de mi obra, con los 10 títulos que ya he publicado, que se dice fácil, pero no ha sido fácil, sobre todo en el tema de la publicación, porque uno ha escrito y ha vivido contracorriente y eso de alguna manera ha ralentizado el tema de la publicación, pero poco a poco estos libros han ido saliendo, gracias a Dios. Algunos de ellos fueron escritos en Cuba y sacados clandestinamente como salido de la isla y publicados después en el exterior, como La Tabla, Mala Jugada y la novela Caballeros en el Tiempo. En fin, que tú vas, como me has dicho, vas a presentar mi obra en general, cosa que agradezco, porque una de las cosas que carece la literatura cubana es de estudios, ¿no? Y menos de estudios serios. Tú eres licenciada en literatura y eso te da las armas necesarias para acometer el estudio de cualquier obra, y yo estoy agradecido por eso. También ese día se presentará mi libro de ensayos, Realismo Metafísico, un texto mistérico acerca de la creación literaria. ¿Quién lo presenta? Lo va a presentar el poeta y periodista Andrés Reinaldo. Yo creo que es un hombre no solo poeta, sino también pensador. Y yo creo que va a haber un ambiente acogedor, un ambiente familiar, admiradores de mi obra, gente que no me conoce y quiere venir a conocerme. En fin, yo creo que la vamos a pasar bien, que es de lo que se trata en este mundo en definitiva. Primero el vino, ganado tengo el vino, hágase el verso. En el caso tuyo es, ganado tengo el vino, hágase la narrativa, la literatura. Sin vino no hay creación. Ya sabes que en estos días en España están, sin mucho fundamento, indicando que el vino, que la cerveza, que hace daño. Sí, Armando, hemos estado promocionando tu obra, hemos estado promocionando lo que va a ocurrir el 17 de diciembre aquí en Café de Metro, y en algunos momentos, algunas de las invitaciones que hemos pasado hablan como que de Armando entre armas, entre naipes, entre espejos y matiuscas. Y entonces, lo de armas también tú lo vas a adelantar muy breve, pero de lo demás, tiene que ver con tu obra, con los títulos de tus obras y las constantes en tu vida, pero me gustaría
que a esta que le hemos agregado lo de las matiuscas, me digas a qué obedece. Bueno, lo de las armas es bastante obvio, lo del apellido, ¿no? No. Otra cosa es que realmente siempre he estado rodeado de armas y a punto que he escrito un relato que acaba de salir en Argentina que se llama El alma de las armas, porque analiza eso, que cada arma tiene su alma, su espíritu, y de eso va esa novela corta, que es lo que es en definitiva, acaba de salir ahora en Argentina con motivo de la feria del libro de Argentina. Bueno, lo de los espejos, creo que tiene que ver con el libro que publiqué desde el 2011, que de alguna manera, o de todas las maneras, anuncia el cambio de época que ya estamos viviendo y que en aquella época mucha gente pensaba de que era aventurado hablar de un cambio de época, y en realidad el cambio está ocurriendo más rápido de lo que yo mismo pensaba. Yo no quería que fuera a ver ese cambio, y lo estoy viendo, quizás no en el sentido de que yo lo veía, pero igualmente cuando las cosas se mueven y empieza un movimiento epocal, es muy aventurado pensar cuál va a ser la conclusión, y a lo mejor al final sí es en el sentido que yo lo veía, que es un sentido de orden frente al orden tecnocrático que está surgiendo en el mundo occidental. Y espejos claros, porque en ese libro y en otros yo analizo el juego del poder como un juego de espejos, de naipes en el espejo, que todos son imágenes distorsionadas de la realidad, y que es muy difícil llegar al meollo del asunto si tú no estás alerta. Decía Krishnamurti, el gurú y pensador hinduista, ante una pregunta acá en Estados Unidos, en una conferencia, que era lo principal para el hombre, y él decía, aware, estar alerta, estar alerta. Y así solo es que uno puede desempeñar un poco este juego de espejo, que es el mundo político, sobre todo en el mundo moderno a partir de la Revolución Francesa y ya un poco antes de la Revolución Protestante, en que empiezan a ser sustituidos los valores considerados antiguos con los valores modernos, que no es más que sustituir el poder de las monarquías por el poder de la banca. Eso fue lo que ocurrió en definitiva a partir de la muy cantada Revolución Francesa. Y bueno, lo de las matiuscas no es que yo tenga una vocación rusa, ni mucho menos. Yo fui un opositor real al imperio comunista, que en definitiva no es un imperio, es un imperialismo comunista, que es otra cosa. Es decir, que no, yo tengo un gran amor por la literatura rusa y por el pueblo ruso como tengo un gran amor por el pueblo americano y la literatura norteamericana, ¿ves? Que ninguna de las dos cosas tienen que ver con el poder. A pesar del poder, hay un gran pueblo en Estados Unidos y hay un gran pueblo ruso a pesar del poder comunista que hubo durante más de 70 años. Un gran espíritu. El espíritu ruso. Y el espíritu americano y el espíritu de cada tradición, ¿ves? Que es lo que cuenta en el libro. Eso de las matiuscas, tampoco es que me guste jugar con muñecas, ni mucho menos. Pero está bien, debería jugar un poco con muñecas porque me las prohibieron cuando niño y a lo mejor eso queda por ahí, no sé. Pero bueno, las matiuscas es porque, como tú sabes, las matiuscas es un juego de uno dentro del otro, es un recipiente que es una figura femenina dentro de la otra, que no es más que un universo dentro de un universo, dentro de otro universo. Y de alguna manera, la literatura mía de Mala Jugada y La Tabla, que es mi primer libro escrito, el segundo libro publicado, se basa en ese universo dentro de universo que funciona, quisiera yo creo que de alguna manera sí lo he logrado, como un mecanismo de relojería que tú no puedes entender
el último universo si no tienes presente lo que ha ocurrido y lo que se manifiesta en el primer universo. Por eso yo creo que es muy acertada tu visión de literatura como una visión de Matiuska. En fin, me parece cómica y acertada la definición que tú has dado ahí. Bueno, yo lógicamente voy a hablar de ese tema de una manera que tiene que ver ya no con el concepto, sino como yo lo he visto en la literatura. Lógico es a lo que le voy a dedicar una mayor parte en este día 17, en el análisis de la obra, en el análisis de la escritura, que presupone un trabajo perfecto y un engranaje perfecto que abre con una gran muñeca, por decirlo de alguna manera, con el gran cuerpo de la tabla. Es como la madre, como la muñeca mayor de la que van saliendo cuerpos individuales, pero que para entenderlos en una gran historia hay que verlos todos. Pero en ese mismo sentido, también como cada capítulo, cada segmento, hasta cada oración en un texto de una de sus obras se convierte en otra muñeca y es un ciclo dentro de otro, del que no se había dado cuenta, yo creo, porque yo les decía, es cuando la primera vez que hablamos con él de ese tema fue con Mala Jugada, con este libro que yo lo estaba leyendo y de pronto yo digo, pero ven acá, si este párrafo o este segmento es una historia que si tú la sacas de aquí y la publicas, tiene toda la vida del mundo. Pero bueno, no vamos a hablar aquí hoy de cada detalle, porque la idea es que ustedes, pues sepan que este día 17 vamos a estar allí, vamos a conversar, pero también Armando pues, responderá preguntas a sus amigos y a todo el que quiera irse hasta allí, al que quiera venirse hasta aquí, porque estamos aquí en el lugar donde nos vamos a encontrar el 17. Bueno, sí, ojalá pudiera estar conversando contigo, sacar todo lo que yo quiero que te sueltes, que digas, que pongas, pero la realidad es que aquí lo único que estamos es invitando a los amigos a que vengan, todo no lo vamos a hablar ese día. Y bueno, pues ahora viene la otra guinda de este pastel, que es el libro que se va a presentar ese día. Y bueno, ya habíamos dicho que la parte de la obra, de él, de toda la obra, pero en especial vamos a dedicarle ahora un momentico a ese libro que va a presentar Andrés Reinaldo y del que, bueno, pues me gustaría que tú me hablaras en esa misma sintonía de el hombre que se pasea como quiere por el ensayo, por la narrativa, y que a veces pierde la noción de cuándo está narrando y de pronto se va para esa otra parte de la magia. El libro que va a presentar Andrés Reinaldo, que es el realismo metafísico, un texto mistérico acerca de la creación literaria, yo creo que el título resume bien lo que es. Es un libro que está analizando la literatura, la creación literaria y artística en general, porque me remonto al origen mismo del arte. Es una cuestión y un efecto de una visión metafísica de los hechos y de la realidad. ¿Ves? Cuando el hombre pintaba en las cuevas de Altamira, por cierto, mejores obras de arte, las pinturas de Altamira que las de Picasso mismo y todo el arte moderno, que en definitiva lo que está es imitando de alguna manera degradadamente lo que ya el hombre logró hace miles de años atrás. ¿Por qué? Porque este era un hombre conectado con la trascendencia y
Y lo que yo analizo en este libro es justo eso, que toda creación literaria auténtica, toda creación artística, analizo por ejemplo el David de Miguel Ángel, no es más que una visión de una trascendencia y de algo que está más allá de la realidad que se nos presenta. Asimismo, claro, veo también la política y el poder político y todo lo que acontece en el mundo terreno como un efecto o reflejo de lo que ocurre en esferas superiores, como decía el Kybalión, como es arriba, es abajo. Si quieres entender cómo funciona el mundo espiritual, bueno, analiza cómo funciona el mundo de abajo, que no es más que un reflejo. De ahí los padres del cristianismo hablaban de la patria, hablaban de la ciudad celeste, de la Jerusalén celeste y de la Jerusalén terrenal. Bueno, yo prefiero hablar de la Roma celeste, de la Roma terrenal o de la Roma celeste, o la Atenas celeste y la Atenas terrenal. ¿Ves? Hay una simbiosis, interrelación entre el mundo físico y el mundo metafísico, es decir, que está por encima de esta realidad monda y lidonda. En este libro yo parto de dos ejemplos fundamentales para analizar la creación literaria. Uno es la Biblia por una parte y la Ilíada de Homero por la otra y la Odisea. Es decir, cómo se contraponen estos dos mundos, el Oriente Medio con el mundo del Mediterráneo, la visión de la divinidad, la oscuridad y la luz en ambas visiones religiosas del mundo, sin tomar partido por ninguna de las dos, porque en definitiva toda tradición tiene la verdad y al hombre se le da o se suscribe a una tradición y a través de ella llega a la verdad. Cada cual lo interpreta a su manera, pero la verdad que es una y las tradiciones todas se acercan a esa verdad. Básicamente de eso es lo que trata este libro, Realismo Metafísico. Bueno, pues amigos, aquí ustedes ya tienen al narrador, al ensayista, al intelectual, al hombre de armas y letras, de naipes, espejos, y también al hombre de las matiuscas, como todo el hacer de su obra, todo el resumen de estas 10 obras. Y bueno, pues ya en ese día 17 podrán preguntarles si lo que viene en camino, lo que puede estar, aunque él es medio como que reservado, no le gusta hablar de lo que hay, de lo que falta, pero ya después de 10, bueno, pues es de esperar que haya más, porque está joven todavía, la pluma no se detiene. Muchas gracias. Bueno, sí, yo estoy obviamente trabajando en el proyecto de una novela, nunca dejo de trabajar. Para mí trabajar es eso, lo demás es perder el tiempo para ganar dinero, como suele ser el periodismo, por ejemplo, que cada vez es más presentista y menos acercado o menos acertado a la hora de evaluar la realidad. Nada, estoy trabajando en una novela, llevo ya 2 años en eso, estoy casi concluyendo y bueno, ya te hablaré próximamente del título.